Esto es Moscú, la capital de Rusia. Quizás ya se habían dado cuenta, pero no lo tomaron con mayor importancia. Pero, ¿os habéis fijado en estos dos anillos? Este par de carreteras que circundan al centro urbano son en realidad la pieza clave de lo que antaño fue una esperanza, una especie de escudo final. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados utilizaron exhaustivamente el bombardero estratégico. Miles y miles de bombas cayeron a tal punto que la palabra bombardeo de precisión no hacía alusión a nada más que bombardear precisamente a una ciudad entera. La campaña de bombardeo estratégico tuvo su punto cúlmine cuando cayeron las dos bombas nucleares, dando paso a una nueva era. Una era de tensiones entre las dos grandes potencias del globo, Estados Unidos con Occidente y la Unión Soviética en el Pacto de Varsovia. No pasó mucho tiempo luego de finalizar la guerra que ver a miles de bombarderos volando altos sobre Moscú soltando toneladas de bombas pues una posibilidad muy real. Bajo ese pensamiento, los ingenieros soviéticos y norteamericanos llegaron a la misma conclusión. Los cañones de artillería antiaérea eran inútiles contra los cada vez más rápidos y altos bombarderos. No sería posible defender ciudades con costos razonables y eficiencia aceptable. Fue así que apareció el primer sistema de misiles tierra-aire, el S-25 Berkut. El desarrollo del Berkut comenzaría en agosto de 1950. Su nombre proviene del nombre de los diseñadores principales, Sergei L. Beria, el hijo de Lavrenti Pavlovich Beria, el líder de la KGB, y Pavel N. Kuksenko. Posterior a la muerte de Stalin, el padre de Sergei sería arrestado y el Berkut sería renombrado a Sistema 25, por eso S-25. El S-25 fue único en su tipo y muy costoso. Muchas de sus características y soluciones técnicas eran únicas, y los sistemas SAM desarrollados posteriormente no siguieron en absoluto el concepto del Sistema 25. La principal diferencia es que el S-25 era totalmente estático. Los sistemas SAM diseñados posteriormente al menos debían ser desplegables. Poseer de cierta movilidad en su diseño era un requisito. El Berkut, a pesar de ser uno de los primeros SAM en el mundo, tenía múltiples canales de objetivo. Esta característica se logró mediante fuerza bruta, en lugar de soluciones técnicas elegantes como lo sería más tarde la familia de SAM S-300. El enfoque de fuerza bruta tuvo un fuerte impacto tanto en el tamaño de los elementos del sistema Berkut como en su costo. Este, por ejemplo, es un dibujo representando el equipamiento de tan solo un solo regimiento de Berkut en un búnker. Como referencia, cada gabinete mide lo mismo en altura que una persona. Los principales elementos del S-25 eran los siguientes. El radar de alerta temprana A100VD, apodado como Gauge, con una longitud de onda de 10 centímetros actuando en la banda E y la banda F. El sistema de radar de control de fuego V200, o también apodado como Yo-Yo, con una longitud de onda de 1 centímetro o menos. Y finalmente el misil V300. El S-25 Berkut se construyó alrededor de Moscú, formando dos anillos de defensa concéntricos que protegían la capital con igual fuerza desde todas las direcciones contra los bombarderos estratégicos del Comando Aéreo Estratégico. Los radares de alerta temprana de largo alcance se instalaron a unos 400 kilómetros del centro de la ciudad, con un alcance de detección de aproximadamente 200 kilómetros contra bombarderos. Para lograr una cobertura completa,
Se necesitaban 10 radares A100D y se instalaron 4 radares adicionales A100B más cerca de Moscú para así poder monitorear el espacio aéreo cercano de la ciudad. This is a diode, the typical two-element electronic tube. Let's get inside it. In fundamental operation, it resembles an ordinary single-pole switch. En la década de los años 40 y 50, la industria electrónica aún utilizaba en masa al tubo de vacío. Este tubo de vidrio que ven en pantalla que amplificaba, regulaba o modificaba señales eléctricas. Precisamente el nivel de esta industria hizo que el S-25 fuera muy caro. El equipo de un solo regimiento consistía en aproximadamente 13.000 tubos de vacío. Inicialmente, la vida útil de estos era muy baja, tan solo 500 horas. Varios años después se pudo mejorar esto a aproximadamente 3.000 horas, alrededor de una cuarta parte del costo que desvelaré al final de esta y la siguiente explicación, y que te sorprenderá su número, se gastó en radares y electrónica. Pero otro enorme esfuerzo industrial fue el de la infraestructura. Los sitios SAM alrededor de Moscú formaban parte de 2 anillos concéntricos de defensa. El anillo exterior estaba a aproximadamente 85-90 kilómetros de la ciudad, mientras que el anillo interior se encontraba a unos 45 o 50 kilómetros. Cada sitio SAM correspondía a un solo regimiento de misiles. El anillo exterior consistía de 34 regimientos y el interior en 22. Estos se asignaban a 4 diferentes cuerpos de división SAM: el 10º, el 6º, el 1º y 17º. Las bases de concreto, las carreteras y otras obras civiles para el sistema SAM también se construyeron alrededor de Leningrado, hoy San Petersburgo. Pero debido a problemas financieros, más tarde se desplegaron los SAM más baratos como el SE-75, el S-125. El S-25 Berkut no pudo ser construido para la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética porque era demasiado costoso. La red de carreteras del Berkut alrededor de Moscú tenía una longitud de aproximadamente 1.000 kilómetros. Los búnkeres reforzados, otros costos de construcción, representaban aproximadamente la mitad del costo total del Berkut. El desarrollo y despliegue fueron una pesada carga para la economía de la Unión Soviética en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. El costo total del Berkut fue de 13.000 millones de rublos, lo que en ese momento se consideraba con una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense. Como dato, eso serían 152.000 millones de dólares hoy en día. El sistema de antenas Yoyo era único. Uno lo ve y piensa, esto parece arquitectura extraterrestre. Fue el primer sistema de radar TWS, o sea, seguimiento mientras se escanea. Y los conjuntos de antenas giratorios escaneaban por separado en las direcciones de azimut, izquierda, derecha y elevación, arriba y abajo. Ambas estructuras de radar tenían 2 conjuntos de antenas giratorias para aumentar la tasa de escaneo y actualización. Cada conjunto de antenas tenía 3 antenas. Los emisores estaban posicionados con un desfase de 120 grados. Cada antena o emisor producía un lóbulo de 1 por 60 grados. La rotación de los conjuntos de antena creaba la zona de escaneo de una cáscara esférica, así como se muestra en estos dibujos. La velocidad de rotación de los conjuntos de antena era de 50 vueltas por minuto. Cada estructura de antena tenía 2 conjuntos de antena y cada conjunto tenía 3 emisores. Esto significaba 50 por 2 por 3, o sea, 300 escaneos por minuto en un área de 60 por 60 grados. Esto proporcionaba los datos de objetivo para la guía de los misiles para 20 canales de objetivo. En comparación, los radares de control de fuego de los sistemas S-75 Dvina, discutidos ya en este canal, escaneaban solo un área de 10 por 10 o 7 por 7 grados, con una tasa de escaneo similar para solo un canal de objetivo. En la siguiente imagen podemos graficar de mejor manera cómo funcionaba esto. Lo que se ve rojo es el escaneo de elevación, que va de abajo hacia arriba, y lo que se ve en azul
es el escaneo en azimut, o sea que va de lado a lado. Al combinar estos dos parámetros se obtiene un escaneo tridimensional. Un solo regimiento del S-25 Berkut podía guiar 20 misiles contra 20 objetivos, o sea que habían 20 canales, lo cual, incluso según los estándares actuales, es más que respetable. Los sistemas SAM de la era de la Guerra Fría temprana hasta la llegada del radar de escaneo electrónico solo tenían un canal de objetivo por batería o unidad. La única excepción era cuando una sola unidad tenía más de un sistema de radar de control de fuego. En un solo sitio SAM o regimiento habían 60 misiles V-300 en estaciones de lanzamiento. El misil era de una sola etapa, propulsado por combustible líquido. El combustible del misil era un neurotóxico muy potente, por lo que el trabajo en los misiles solo podía realizarse con un traje de protección química completo, lo que hacía muy difícil el mantenimiento y el manejo de los misiles. El misil utilizaba guía por control de radio, y el costo de los misiles representaba aproximadamente la última cuarta parte del costo total del sistema Berkut. Las capacidades del sistema con diferentes variantes de misiles se muestran en esta tabla. Los valores en esta tabla muestran claramente que el Berkut no fue diseñado para enfrentar objetivos a baja altura. En esa época, el combate a baja altitud no era un requisito de diseño porque no se hacía. Se esperaba que los bombarderos del Comando Estratégico Aéreo volaran a 10 kilómetros o incluso a mayor altitud. Aún no existía ese bombardero de perforación profunda volando rasante. El sistema Berkut solo podía lanzar y guiar misiles hacia el exterior del anillo. Los objetivos que alcanzaban la distancia mínima de ataque o que ya habían volado por encima del anillo SAM no podían ser interceptados por este. La zona de compromiso de ataque estaba limitada por el sistema de antenas yo-yo. Y también por lo mismo, como podemos ver en esta imagen, los sitios SAM adyacentes se superponían para dificultar así la infiltración o la ruptura de los anillos. A pesar de que el Berkut estaba desactualizado en muchos aspectos a mediados de los años 70, el sistema permaneció en servicio hasta principios de los 80. Incluso en el año 82 recibió pequeñas actualizaciones, solo 2 años antes de su retiro, que ocurrió en 1984. A mediados de los 80, el Berkut se volvió completamente obsoleto. No podía ser utilizado contra amenazas de misiles de crucero de baja altitud que se estaban convirtiendo en la principal amenaza en la época. El S-300 y el S-300PS reemplazaron al Berkut alrededor de Moscú. A mediados de los 80, el AGM-28 ya no se utilizaba. Era completamente inimaginable que el Comando Estratégico Aéreo utilizara B-52 u otro bombardero intercontinental con bombas nucleares gravitacionales para atacar Moscú. El S-25 simplemente no tenía ningún objetivo contra el cual pudiera actuar en los años 80. Los misiles de crucero volaban a una altitud de 30 metros, por debajo de la altitud mínima del Berkut. Cuando el S-25 entró en servicio, era un sistema SAM muy potente. Era muy fuerte debido a sus numerosos canales de objetivos, pero esta misma característica fue su desventaja. Era tan costoso que hizo evidente que la Unión Soviética no podía permitirse defender todas las ciudades importantes del país. Los sistemas SAM desarrollados posteriormente tuvieron que ser más simples, flexibles y desplegables en comparación con el estático Berkut. A partir de esta conclusión, se desarrollaron al SA-75 Devina, y que solo tenía un canal de objetivo por batería. Les dejo entonces con esta imagen, el anillo de protección final de la Unión Soviética ante la amenaza del bombardero nuclear. Espero les haya gustado este video. Agradecería el apoyo comentando, compartiendo mi video en mi canal y de poderse convertirse en miembro de canal o apoyándome en Patreon. Desde ya me despido y nos vemos en otro video.